superior. Desde el punto de vista de la capacidad inferior o del alcance inferior, en base a la moralidad, creamos las causas para evitar un renacimiento desafortunado. Por eso necesitamos practicar moralidad, tener una conducta ética. Además, si no quieres seguir cayendo en el samsara una y otra vez, tienes que practicar los 3 entrenamientos superiores y el primero de ellos es la moralidad. La moralidad es la base de la concentración y después de la concentración es la base para la sabiduría. Por eso es la moralidad es la base de los 3 entrenamientos superiores, porque si practicas la moralidad, por ejemplo, abandonar actos negativos, acciones dañinas, generas con eso una atención, una conciencia, un estado de alerta y de conciencia, que son 2 componentes muy importantes en la práctica de la concentración. Por ejemplo, cuando tomas votos laicos, votos pratimoksha, etc. Tienes esta comprensión de lo que puedes y lo que no puedes hacer en base a los votos que has tomado. Por ejemplo, no puedes matar con uno de los 5 votos pratimoksha. De modo que cuando tienes la oportunidad de matar un insecto o lo que sea, hay alerta en tu mente que te dice, hey, mira esta situación. Y luego, con mindfulness, con conciencia, con presencia, recuerdas el voto que has tenido, tu promesa de no matar. Entonces, la moralidad aquí, en este caso, la moralidad estaría basada en una promesa o en un compromiso, en un voto. Para poder mantener eso necesitas ese estado de alerta y esa presencia o mindfulness para recordar el voto. Aquí podéis ver la relación entre la moralidad y estos 2 componentes fundamentales para desarrollar luego la concentración. Por ejemplo, si te prometes a ti misma, por ejemplo, o a ti mismo, no enfadarte durante la mañana, ¿no? Necesitas recordar constantemente durante el día esa promesa que te has dicho. Y cuanto más fuerte sea esa intención que has generado por la mañana, más fuerte será tu mente para mantenerla durante el día. Cuando te acerques a una persona que no te gusta, dirás, uy, ten cuidado que mi mente ya ya va en la dirección de irritarse, ¿no? Entonces estás alerta, generas ese factor mental de la alerta y luego haces que tu mente en ese momento recuerda la promesa que has hecho y te puedes decir, puedes llamarte a ti mismo, ¿no? Como quiera que te llames, está bien tener esa especie de diálogo interno. No, hey, que has hecho una promesa esta mañana, acuérdate, ¿no? Es decir, tú ves cómo la irritación se acerca a tu mente, pero recuerdas, ¿no? Y te dices, hey, acuérdate que has prometido que esta mañana no te vas a enfadar. Y de esa manera eres más fácil, eres más capaz de tener ese estado mental negativo. Estás entrenando estos 2 factores mentales, el estado de la alerta y el mindfulness o presencia. Además, así es más fácil observar lo que está ocurriendo en tu mente en todo momento y prevenir las fases siguientes, que serían, en este caso, en el caso del enfado, llegar a la agresión física, darle un puñetazo a alguien o a la agresión verbal, ¿no? Además, es más fácil, claro, es porque siempre es más fácil detener las acciones de cuerpo y luego las acciones de palabra, pero es más difícil, lo más difícil de detener en este caso son los pensamientos. Por tanto,
necesitamos esos dos factores mentales presentes todo el rato. Y con la práctica de la moralidad no solo vamos a prevenir acciones de palabra y de cuerpo negativas, sino también las acciones mentales. Porque en la medida en la que hemos desarrollado estos dos factores mentales, luego resulta más fácil generar concentración, como una de las 6 perfecciones. De eso hablaremos más mañana. Cuando tratas de practicar la concentración y en cuanto la mente se distrae, y eso lo detectas con alerta, enseguida recuerdas el objeto de tu meditación y vuelves a ese objeto, evitas la distracción. Claro, si has practicado previamente, además, si has practicado previamente la atención, la alerta y la mindfulness o presencia o atención, es más fácil no solo desarrollar la concentración, sino también la sabiduría. La concentración combinada con la sabiduría es un poco como el hacha. Usas la sabiduría, el hacha de la sabiduría para cortar el árbol de la ignorancia, pero necesitas que cuando sostienes ese hacha, esa sabiduría, ese análisis, tu pulso sea firme y esa firmeza te lo da la concentración. Necesitas combinarla con el análisis para poder conseguir la sabiduría. Y eso es un poco la ligazón gradual que vincula a los 3 entrenamientos superiores: la modalidad, la concentración y la sabiduría. Por eso, al comienzo de las enseñanzas esta mañana, dice el Amazon Kappa, en el fundamento de todas las buenas cualidades, igual que se mencionan los 3 aspectos principales del camino. Si practico solo la bodhicitta, pero no la combino con la moralidad, con los 3 entrenamientos, con los 3 tipos de moralidad, no conseguiré mi objetivo, que es la iluminación. Esto hace referencia a los votos de Bodhisattva, los 18 votos raíz y los 46 votos secundarios. En el siguiente verso habla de los 3 tipos de moralidad, que por un lado es evitar las 10 acciones no virtuosas, que se hace para tratar de evitar causar cualquier daño a los demás, porque las acciones no virtuosas, como robar, mentir, matar, etcétera, hacen daño a los demás. Entonces, lo que hacemos es evitar cometer esas acciones. Esa sería el primer tipo de moralidad: abandonar cualquier acción no virtuosa, cualquier acción que daña a los demás. El segundo tipo de moralidad es practicar la virtud o acumular acciones positivas. Es decir, pasar a beneficiar a los demás. Por un lado, purificamos acciones negativas a través de no volverlas a cometer, evitarlas. Por otro lado, acumulamos méritos a través de la práctica de acciones positivas. Y luego el tercer tipo de moralidad, ya hemos abandonado la no virtud, hemos practicado la virtud. Estos serían los dos primeros tipos de moralidad. Vamos hacia arriba y luego el tercer tipo de moralidad es trabajar por el beneficio de los seres. Estos serían los 3 tipos de moralidad: abandonar la no virtud, practicar la virtud y trabajar por el beneficio de los demás. Aquí me he saltado un poco las estrofas del texto, no he seguido un poco el orden, pero aquí se habla de, claro, por seguir un poco de nuevo la división, ¿no? Hablar de la descripción o la entidad de la moralidad, los tipos y cómo generarla. Entonces, la entidad, ya hemos hablado de los 3 tipos de moralidad.
Pero por moralidad, en cualquier caso, es la mente. La moralidad es, la entendemos como la mente o el factor mental, el estado mental que decide evitar cualquier comportamiento o pensamiento que dañe a los demás. Ese es el significado de la moralidad en este contexto. Si yo estoy paseando, yo estoy paseando por cualquier sitio, no estoy matando nada, eso no es una forma de moralidad. ¿Eh? Hay una diferencia. Cuando me enfado, por ejemplo, hay una diferencia entre no enfadarse. Imaginad que yo ahora estoy sencillamente no enfadado, eso no es una práctica de la moralidad. Ahora, si he tomado el voto de no enfadarme, eso ya supone una acción de moralidad. Significa, por ejemplo, que si yo ahora me prometo, como los 8 preceptos Mahayana, y ahora durante este periodo de saca de agua es algo muy, muy auspicioso y muy positivo hacer. Si yo prometo no enfadarme desde ahora hasta la mañana siguiente, esa es una práctica de moralidad. Eso se convierte en un voto y en una práctica de moralidad activa con mucho más beneficios que simplemente evitar esas acciones no virtuosas, pero porque no nos vemos en esa situación. Digamos que en nuestra mente se generan aspectos más sutiles. Se genera una práctica, unas improntas kármicas muy sutiles, según la escuela filosófica prasanguika, que aun cuando estemos durmiendo, mientras hayamos tomado ese voto, y no lo estemos rompiendo, por tanto, se siguen creando improntas kármicas positivas. Esa sería la entidad, la naturaleza de la moralidad. Es esa actitud mental activa que decide, que se compromete a evitar el daño hacia los demás. Y está presente en todos los niveles, por eso tenemos la moralidad en los votos pratimoksha, de liberación individual, la moralidad de los votos de bodhisattva y la moralidad de los votos tántricos o votos vajrayana. En el fundamento de todas las buenas cualidades que leemos por las mañanas y también leeremos mañana, ese es un texto de Lam Rim que su santidad recita todos los días, porque es un repaso general de todos los aspectos, de todos los pasos o los estados del Lam Rim, desde el Sutra al Tantra. Es un texto básico para la recitación diaria porque genera unas improntas muy positivas en la mente. Ese texto es, ¿qué tiene? 15 o 16 15 o 16 estrofas. 3 de ellas tienen que ver con la moralidad. Con la moralidad pratimoksha, con la moralidad de los votos de bodhisattva y con la moralidad de los votos tántricos. La moralidad es también importante, como podemos ver en las enseñanzas de Buda. Buda estaba muriendo, estaba trascendiendo al parinirvana. Los estudiantes se reunieron a su alrededor y le dijeron: ¿qué haremos ahora que cuando no tendremos maestro? ¿Qué hacemos ahora? Y Buda dijo: la moralidad es vuestro maestro. Eso significa que la moralidad es el entrenamiento, pero es también el maestro. Buda dijo: donde quiera que haya moralidad, es decir, refiriéndose a donde quiera que haya monjes o monjas con votos, manteniendo los votos, allí el Dharma existe, o allí es donde permanece el Dharma. Esa es una cita que podéis encontrar en muchos sutras vinayas. Y cuando estudias el precioso renacimiento humano,
cuando hablamos de que hemos nacido, una de las características es que haber nacido en un país central, ¿a qué se refiere eso? No es un lugar físico, ese país central. El país central en los textos clásicos, cuando se habla de proceso de renacimiento humano, se refiere a que haya practicantes de los votos pratimoksha, tanto laicos como ordenados, es decir, monjes, monjas, hombres y mujeres que vivan habiendo tomado y respetado los 5 votos pratimoksha o votos de liberación nacional, es de liberación personal o individual. Eso es una tierra central en cuanto a que se considera, desde el punto de vista clásico, que es una tierra donde el Dharma permanece. Bien, esto tiene que ver con la entidad o el deseo, la naturaleza de la moralidad, que es tomar ese compromiso, ese deseo y esa responsabilidad por evitar cualquier daño a los demás, evitar cualquier acción no virtuosa, cualquier acción negativa. Luego, ¿cómo la generamos? Y es muy similar a la anterior. Contemplamos los beneficios de una conducta moral y las faltas, los perjuicios de no mantenerla. En cuanto a los beneficios, en tibetano uno de los sutras dice: de dar em, del texto de la prosperidad, de la generosidad. De la generosidad se genera prosperidad. De la moralidad se genera felicidad. Cuando la gente viene a las instituciones monásticas, un monasterio con monjes o monjas, normalmente sienten cierta paz allí, aunque no les interese el budismo para nada. Pero si siempre estás en un monasterio, ya lo dejas de notar porque siempre está allí presente, ¿no? Es cuando sales del monasterio y luego vuelves que notas esa tranquilidad, ¿no? También en un centro de Dharma es cuando lo puedes sentir, ¿no? Sientes esa cierta paz en el ambiente y eso es un producto de la práctica de la moralidad, ¿no? Esa atmósfera más pacífica. Siempre doy el ejemplo de este documental, un documental holandés que no espero que conozcáis, claro. No creo que veáis mucho la tele holandesa, pero bueno, hay un documental, sí, que habla de historias de gente que vive en diferentes países, ¿no? Y a mí me hicieron una vez una entrevista. También hay unos 17 millones de habitantes en Holanda. No hay mucha gente que vista como yo, no hay muchos monjes budistas. No es que yo pueda pasar desapercibido en los pueblitos holandeses siendo como visto. Y este canal, que buscaba historias así de gente un poco especial, ¿no? Me llamó y para hacerme una entrevista para comprobar que no estaba loco antes de grabar el programa, ¿no? Porque eso es algo caro. En fin, vinieron gente muy agradable, muy trabajadora. Llegaron al monasterio y durante 2 días no pararon de trabajar desde las 5:30 cuando empezamos con las pullas en el monasterio, etcétera. Y grabando durante 2 días no pararon de trabajar, aunque luego todo eso lo tenían que reducir a como a un corte de 7 minutos o algo así. Em, quiero hablar. Ajá, sí. Yo sí, hablaban, bueno,
hablaban de que era como una especie de un cuervo blanco, ¿no? Algo, realmente una rareza. Esta gente me comentaba, la gente que grababa el documental, había estado en un montón de países distintos, en lugares muy extraordinarios, en África, en Sudamérica, y no estaban interesados en el budismo, en budismo en absoluto, ¿no? Estuvieron en mi habitación y vieron solo imágenes de Buda, ¿no? No había imágenes de nadie más. Y me decían, ostras, esto a ti te interesa, ¿eh? Sí, pero luego, cuando se marcharon y viajamos un rato juntos, porque yo tuve que ir a Bangalore a dar una charla, pero me dijeron que a pesar de todo el trabajo habían sentido paz mental. Era algo que lo notaban, que notaron esa diferencia, teniendo en cuenta que habían grabado en tantos lugares distintos del planeta, que eran gente tan trabajadora que en 2 años, perdón, en 2 días tenían que comprimir tanto trabajo. Y eso yo creo que es un efecto de vivir en el ambiente del monasterio, ¿no? Por eso es positivo tomar estos, por ejemplo, los 8 preceptos Mahayana para contrarrestar la energía negativa que se genera en el mundo con guerras, con tantos conflictos. Es una forma de crear un ambiente, una atmósfera pacífica. Además, uno de los beneficios, si no dañas a los demás y si solo trabajas para su beneficio, pues evidentemente tiene beneficios enormes, ¿no? Hay mucho más que decir al respecto. Mm, Especialmente en los textos que hablan de los votos pratimoksha y en los textos Vinaya, que hablan de la conducta moral, hablan de la conducta moral para laicos y gente ordenada. Y hay un texto de referencia que habla de los bhumis o terrenos de los bodhisattvas también. Se dice también en alguno de los textos clásicos que si mantienes los votos tántricos, aun cuando no medites, si eres capaz de mantenerlos bien, conseguirás la iluminación en 16 vidas. Es decir, esto muestra hasta qué punto es importante el tener una conducta moral a la que hace referencia el texto de las 37 páginas, 37 prácticas. Si por falta de disciplina no logramos nuestros propios fines, pretender lograr los propósitos ajenos resulta irrisorio. En consecuencia, observar una disciplina sin aspiraciones samsáricas es la práctica de los bodhisattvas. La moralidad no está basado solo en una conducta individual, sino puede verse a nivel de países enteros, ¿no? Vemos un montón de problemas cuando no hay cierta conducta moral a nivel general en un país entero, ¿no? Podemos ver casos así en países africanos, por ejemplo, o latinoamericanos. Una vez en Holanda, que es uno de los países más liberales del mundo, el primer país que legalizó el consumo de ciertas sustancias en el mundo, ¿eh? Ahora ya no se puede fumar tanto en la calle con las restricciones. A veces no tienes que fumar, basta con que pases por ciertas calles para aspirar el humo, ¿no? Igualmente, pues está todo el mundo fumando. Es un país muy liberal, ¿no? Y, y, y el propio gobierno tuvo un proyecto de algo así como hace muchos años, en una parte de Ámsterdam, de decir que todo el mundo haga lo que le dé la gana. Aquí no vamos a tener ningún tipo de legislación. Y eso fue un desastre de peleas y conflictos de relaciones. Es decir, esto muestra que necesitamos unos ciertos criterios o bases morales para relacionarnos, ¿no? Si todo el mundo hace lo que quiere, esto puede ser un desastre, ¿no? Igual que con los perros. En Occidente, todos los animales o los perros, los animales domésticos, hay un cierto orden y control con ellos, ¿no? Los perros que están por la calle, cuando sales a pasear con tu perro, no le permites que
que se pelee con ninguno. Si vas a India y ves las luchas de los perros callejeros, está totalmente fuera de control. Se atacan, se devoran unos a otros. Es decir, que incluso a nivel de lo que se podría considerar ley y orden, ¿no? El tener una cierta base moral puede producir muchos beneficios. También con el... Sí, sí. Esto es algo, por ejemplo, para controlar el virus ha sido necesaria una práctica ética o moral, ¿no? He escuchado que en España al principio, cuando había restricciones domiciliarias, la gente salía a sacar al perro porque era la única forma de salir de casa. Pero quiero decir que el tener una conducta ética basada en no dañar a nadie y el hacer de esto una conducta no solo individual, sino colectiva, tiene muchos beneficios. Aquí se dice en el texto que sin una conducta ética no puedes conseguir ni tu propio bienestar. Así es que es impensable el que consigas el de los demás. Por tanto, necesitamos generar la disciplina ética. Esa es la práctica de un bodhisattva. Esa es la necesidad de practicar la moralidad. Bien, creo que esto ya es suficiente. Podríamos continuar hablando de la moralidad o la ética, pero bueno, la siguiente perfección es la práctica de la paciencia, que también es muy importante, porque si practicas generosidad y practicas moralidad, lo cual no es fácil, especialmente la moralidad de la mente es algo bastante difícil de mantener, pones tanto esfuerzo todo el tiempo y luego te enfadas. Y con lo que has destruido todo el potencial positivo que has creado. Es como dar un paso adelante y dos hacia atrás. Tenemos que evitar enfadarnos, evitar caer en la ira, estar bajo el control de la ira, con la práctica de la paciencia. Si no destruyes el karma, si no destruyes el karma positivo, sí. Si destruyes si destruyes el potencial positivo, no acumulas el mérito. Pero si practicas paciencia, evitas que el karma positivo se destruya y con la práctica de la moralidad purificamos negatividades y vamos hacia arriba, vamos hacia adelante. Ese es el propósito de la práctica de la paciencia. La paciencia, a nivel de definición o de entidad, ¿eh? Teniendo en cuenta seguimos con esta distinción en tres, o esta explicación en tres bloques. Primero, la entidad, la naturaleza. La paciencia es una mente que permanece en calma sin, sobre, sin sobrecogerse o sin ser controlada por el daño. Es una mente estable, se opone al odio. Practicar, sí, la paciencia es básicamente una mente pacífica y debido a esa calma, a esa paz interior, puede pensar muy claro. Cuando nos emocionamos demasiado, nuestra mente no puede pensar con claridad, ¿eh? Cuando te sobrecoge la emoción frente a una determinada persona en una situación, no puedes pensar con claridad. Es una mente que permanece en paz, en calma. ¿Por qué? Porque no permite que la ira surja. Porque la ira y cualquier otra aflicción, por definición, son aflicciones porque son estados mentales que afligen, perturban la mente. En la literatura del Abhidharma se define así,
Una aflicción, una emoción negativa es aquello que perturba la mente. De forma que si con la paciencia protegemos, cuidamos de esa calma mental, vamos a ser mucho más capaces de seguir adelante, de avanzar, ¿eh? Cuando nos sobrecogemos con las emociones hacia algo, tomamos la decisión equivocada normalmente, ¿no? Cuando vas a tomar una decisión en tu vida, necesitas s- tomarla con cierta calma mental, con cierta claridad, no dejarte llevar por, por un estado emocional demasiado intenso. Por eso la práctica de la paciencia es tan importante. Es como controlar la mente, dominarla, ¿no? Si estudias aspectos de la psicología occidental, de la inteligencia emocional, que es un término muy popular en las últimas dos décadas, habla de que las personas con inteligencia emocional son muy exitosas en la vida. Es decir, están en control de sus emociones y saben cómo relacionarse con los demás. Eso significa que tienes unas relaciones más sanas con los demás. Y eso es algo que ha sido examinado en todos los niveles de la sociedad de forma muy clara. Em, hay hay muchas investigaciones, ¿no?, que demuestran cómo esa inteligencia emocional, esa capacidad de estar en control de la mente, tiene un montón de beneficios y en todos los niveles de la sociedad, con toda clase de profesiones. Ujú. En, en Estados Unidos, el entrenamiento de los militares está basado en el combate. Si, si ves a una persona, cuando en realidad, por ejemplo, este tipo de entrenamiento no se practica tanto en los países europeos, pero en Estados Unidos está muy basado en el combate. Si ves a una persona que tiene un estado mental alterado, eso no se combate con la violencia, ¿no? Yo recuerdo a un amigo que me comentó esta persona que me comentó este caso de una persona que estaba muy alterada, entró en una comisaría de policía con un cuchillo en la mano y la policía, en vez de dispararle, como hubiera hecho en Estados Unidos, simplemente se sentó ahí a hablar con él y acabó abrazándole. Esto es increíble. Mientras el entrenamiento que recibe la policía en muchos países es, ostras, una persona con un cuchillo, hay que actuar, pum, y le pegan un tiro, ¿no? Una persona que entra alterada con un cuchillo en la mano tiene una mente y esa mente puede cambiar. Y, y Y sí, bueno, el policía era como el doble de grande de la persona que tenía el cuchillo, ¿no? Pero aún así se sentó y se puso a hablar con él. Y este tipo que tenía el cuchillo se puso a escucharle y al final le dio un abrazo y le dio el cuchillo, ¿no? Esto significa que la práctica de la paciencia, con eso puedes conseguir mucho más. También es cierto con un doctor. Si un doctor que tiene que hacer una operación está estresado, no lo va a poder hacer bien. Necesita una mente calmada. Por eso por eso una mente relajada es tan importante, ¿no? La mente que permanece en calma, que permanece en un estado de alivio, de calma, de paz. Esa es la definición de la paciencia. Una mente así, protegida de las aflicciones. De esa forma, por ejemplo, en este ejemplo del policía, pudo actuar de una manera muy profesional para evitar un daño mayor. Hay muchos ejemplos de ese tipo. Esto funciona, ¿eh? Esto es inteligencia emocional. Y esto es cierto en la gestión de negocios. La gente que en la gestión cuida más de los demás tiene más éxito en los negocios, especialmente líderes, ¿no?, en diferentes países. Si tienes un jefe o una jefa que es alguien muy estirado, muy rígido, a la gente no le va a gustar, lo va a tener más difícil. Mientras si tienes alguien, un responsable
más calmado, más, más abierto a escuchar, etcétera, ¿no? Va a ser más fácil relacionarse con esa persona. Bien, pues esa sería la definición de paciencia, ¿no? Una mente en calma que no está sobrecogida, superada por la ira o por las aflicciones. Porque cuando, cuando tenemos una mente fuera de equilibrio, estresada, nos irritamos muy fácil. Pero con una mente en calma, en paz, ya no es tan difícil, ya no es tan fácil, perdón, irritarse. Esa es la mente que queremos conseguir con la práctica de la paciencia, una mente que permanece calmada, pacífica. Esto, practicar la paciencia no significa que eres como un felpudo y la gente puede hacerte lo que quieras. No, yo he dado el ejemplo de su santidad cuando, por ejemplo, cuando estaba en esta mesa redonda, cuando las cosas no iban como él quería y él dijo, hey, esto estamos perdiendo el tiempo, aquí hay demasiada formalidad, venga. Pero eso se hace con completo control mental, ¿no? Porque se ha transmitido el mensaje y seguimos adelante. De igual manera, igual que un maestro o un padre, una madre con sus hijos, que dentro pueden tener paciencia, la mente está en calma, pero fuera pueden tener un aspecto más incluso iracundo y dar un mensaje muy, muy claro, muy contundente, pero por el beneficio, ¿no? Hay un niño, una niña que se porta muy mal o hace muchas trastadas y tienes que darle un mensaje muy claro, pero no necesitas que ese mensaje surja de la ira. Puede salir, por muy directo que sea, muy contundente, puede emerger de la paciencia de una mente en calma. Y además, así obtienes más respeto, porque normalmente si reaccionas con enfado, no recibes respeto a cambio, ¿no? Es más fácil que consigas respeto de la persona con la que estás hablando si le hablas a su vez sin esa ira. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué? No, no, si eres capaz de hablarle con calma, le explicas la situación, le explicas las consecuencias. Eso es capaz de hacer, de cambiar por completo la situación. Y lo ves así en reuniones o en encuentros, ¿no? Gente que se molesta unos con otros y empiezan a luchar ahí verbalmente, ¿no? Pero si hay una persona en la reunión que dice, hey, sí, sí, tú estás. Primero, tú le dices a la otra persona, sí, tienes razón, porque a todo el mundo le gusta decir eso. Porque la emoción ahora mismo ahí está tan fuerte, tan exaltada, que necesita oír eso. Tú sabes que no es verdad, que están equivocados, pero tú les dices, es igual, tienes razón, no pasa nada, y se calman un poco. Estos medios hábiles, porque a veces en Londres, a veces te encuentras por la calle gente que ha tomado drogas y su mente está muy alterada, ¿no? Y llegan, te hablan a ti y están muy alterados. Pero si tú les dices, es verdad, tienes razón, no pasa nada, entonces se calman. Y es ahí cuando puedes hablar con ellos, ¿no? Y con una conversación normal puedes hacer lo mismo. Porque si hay dos personas, porque si hay dos personas luchando verbalmente, ¿no? Y tú también entras al trapo, no vas a conseguir nada. Pero si eres capaz de mantenerte en calma y decir, sí, sí, tenéis razón, vamos a buscar a ver a dónde podemos, no sé, en qué podemos acordar, ¿no? Si mantienes tu mente en calma, toda la conversación puede cambiar. Siempre uso este ejemplo de los dos perros luchando en India, ¿no? Un perro que llega a un nuevo territorio y todos los perros de esa zona empiezan a ladrar, ¿no? Y este perro nuevo también les ladra a su vez y ninguno sabe lo que hacer y están a punto de atacarse. No hay control en esas situaciones. El daño ya está hecho porque empiezan a ladrarse y acaban peleándose, ¿no? A darse bocados. Pero a veces pasa que uno de los perros llega a un territorio que no es el suyo, todos los perros le atacan y él empieza ja, 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 a mover la cola y entonces los otros no saben qué hacer, no saben cómo responder a eso, ¿no? Empiezan a olerse un poco y tal, y al final ya se han hecho amiguetes. Yo no diría que los perros están practicando paciencia, pero es un poco similar, ¿no? Puedes.
puedes ver que los perros tienen emociones y si hay un perro que está más enfadado, más alterado que otro, puede calmarse a partir de una respuesta positiva, ¿no? Esto significa que si mantenemos nuestra mente en paz, en calma, eso es algo siempre más constructivo y más positivo, más beneficioso. Es como una joya, es es una joya, ¿no? Que nos puede ayudar mucho. Y luego, no solo nos ayuda a nosotros, sino que ayuda a los demás. La gente puede ver, ostras, esto ha estado muy bien. La gente ve cómo has resuelto el problema a partir de mantenerte frío. Estás dando un mensaje muy positivo a los demás, ¿no? Son algunos puntos importantes en relación a la mente que permanece en calma. Y así no te molestas, no te perturbas. Al final de la conversación hay satisfacción mutua, pero si explotas, ¿no? Pues toda la reunión o todo el día se estropea. Bastan unos solos minutos de irritación para estropear todo tu día o toda la tarde, ¿no? Estropear tu apetito o tu sueño por la noche, lo que sea, porque sigues preocupado con eso. Fíjate, no debería haber dicho esto, o cómo se atreve a haberme dicho esto otro. Eso tampoco te lleva además a ningún sitio, ¿no? Bien, eso es sobre la entidad o la naturaleza, la definición de la paciencia. Es importante conocer, saber, comprender la, la paciencia, ¿no? Porque especialmente en Occidente la gente dice, no, tengo que defender mis derechos, decir todo lo que quiero decir y tal. Sí, sí, lo puedes decir, pero dilo con calma, dilo escuchando y de una forma mucho más constructiva. Bien, esto sería la naturaleza o la entidad. Y luego el siguiente apartado son las subdivisiones o tipos de paciencia. Hay tres tipos de paciencia. Hay muchos en realidad, pero bueno, aquí hablamos de tres. La práctica de la paciencia con aquellos que te hacen daño física o verbalmente, gente que te envía mensajes o te habla mal o que incluso te daña físicamente. En estos casos tratamos de practicar paciencia. Aquí, de nuevo, no somos una alfombra y permitimos que la gente nos pise. No, no tenemos esa actitud. La actitud es, hacemos lo que haya que hacer para protegernos, pero sin irritarnos. Acabo de hablar de Tongme Sampo, cuando estos ladrones le robaron. Shapkar, un gran meditador de la tradición Nyingma, empezó siendo Gelug y luego pasó a ser Nyingma. Y creo que sus biografías es una de las más inspiradoras que he leído nunca. ¿Por qué? Porque es como es como la historia de Milarepa, está todo, es como basado en el Lam Rim, ¿no? Está muy orientado en el Lam Rim. Shabka Lama era un monje muy estricto, viviendo como Milarepa, en cuevas y viajando solo. Cuando viajaba por Tíbet, esto significa acción, quiero decir, ahora veréis por qué os lo cuento. En Tíbet tienes estos grupos nómadas que ponían las tiendas de campaña con estos perros enormes del tamaño de un toro casi, o de una cabra, bueno, con grandes dientes. Y este hombre est- este monje estaba mendigando comida y, y se le acercó un perro y él, y él tomó unas piedras, no para darle al perro, sino para tirarlas delante del perro sin darle. Y,
pero lo hizo sin ira, ¿vale? Le lanzó piedras al perro con mucho cuidado de no darle, porque dice no quería acumular ese karma negativo, pero sin ira. De forma que dijo, puedo solucionar el problema, me defiendo, pero sin dañar al perro, sin generar ira, con lo cual no hay daño para ninguno. Esto es como un, un ejemplo práctico, ¿no? Su santidad a veces, si te encuentras con su santidad, ¿no? A veces he encontrado por algún proyecto o alguno así he tenido alguna audiencia en privado con su santidad y su santidad no es, oh, todo el rato hablando, sonriendo, no, no, no. Va súper directo, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Cómo vas a hacer esto? Pero dentro solo hay paciencia y compasión por el beneficio del proyecto. Significa que practicar paciencia no significa que eres un vegetal. No, eso no es practicar paciencia. Practicar paciencia es un estado valiente, valiente, porque a veces hay una mala interpretación de la paciencia, ¿no? No, y es un estado mental con coraje, con valentía. Y lo mismo para, claro, igual que hemos hablado esta mañana, igual que hay gente que te hace daño, si en ese momento no hay nada que puedas hacer, no vas a ganar nada perdiendo la calma mental. Igual que si estás en un atasco conduciendo y te molestas porque estás en mitad de ese atasco. Uno de mis amigos en budista empezó a estudiar en 1993. Sí, yo tenía un amigo que era muy rígido, muy recto, antes de empezar en el Dharma, cuando estaba, sobre todo en invierno, conduciendo. En, tenemos, tenemos como sistemas muy complicados para conducir, 4 carriles para entrar a la ciudad, 2 para salir, etcétera, en, en Holanda en invierno, pero aún así hay embotellamientos en ocasiones. Él se solía sentar en este coche y veía a esta persona delante de él en el atasco y solía molestarse tanto. Y la persona enfrente tenía claro, la persona enfrente en el coche, imagínate, estaba en invierno, con la calefacción puesta, escuchando música, las ventanas cerradas y súper tranquilo, pero mi amigo estaba explotando de ira, ¿no? Porque estaba metido ahí. Él no dañaba a nadie con esa ira, pero solo a sí mismo, porque él, en cualquier caso, eso no ibas a desatascar todo el tráfico, simplemente se dañaba a él mismo. Ese estado mental, cuando estás en esa situación, sea una tortura o sea un embotellamiento, no hay nada que puedas hacer. La práctica de la paciencia, en este primer tipo de que estamos de practicar la paciencia cuando te dañan otros, se refiere a eso, a no perder la calma, ¿no? Como hemos dicho antes, ¿no? Imagínate cuando estás en una reunión, hay 2 personas discutiendo o las personas te atacan a ti y tú empiezas diciendo, sí, sí, es verdad, tienes razón, vamos a tranquilizarnos, ¿no? Cambias un poco, no es que realmente creas que tienen razón, sino cambias un poco el tono de la conversación a partir de ahí, ¿no? ¿Eh? Es decir, tratamos de llevar a cabo cualquier acción necesaria, lo mejor que podamos para evitar el daño, pero siempre sin perder la calma. El siguiente tipo sería la práctica de la paciencia en relación al sufrimiento mental o físico. Cuando tenemos una enfermedad, podemos pensar, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? Soy el único en el planeta al que le está pasando esto. Siempre tiene que ver conmigo. Eso no ayuda. Cuando estás enfermo o enferma y no aceptas la enfermedad, generas aversión hacia la enfermedad. Es como un sufrimiento doble. Tienes el sufrimiento de la enfermedad y además la irritación mental. Por eso intentas practicar paciencia en ese momento cuando sufres algún tipo de dolor físico o mental.
Por ejemplo, comprendiendo que nuestra vida no es perfecta, que vamos a atravesar, que vamos a atravesar dificultades en la vida porque estamos bajo el control de karma y las aflicciones, y en la medida en la que sigamos bajo su control vamos a seguir teniendo problemas. Si comprendes eso bien, puedes practicar la paciencia cuando experimentas a nivel físico o mental cualquier tipo de dificultad. A veces tenemos un proyecto o un trabajo y las cosas no van como nos gustarían y nos molesta mucho. Yo recuerdo que cuando yo era un adolescente y trataba de reparar la bicicleta y no podía, le lanzaba las herramientas a la bicicleta, ¿no? Pero claro, eso no ayudaba a reparar la bici. Además, mi mente no estaba muy feliz con eso, ¿no? Su santidad siempre cuenta esta historia de una persona que estaba reparando su coche, se tumbaba debajo del coche y para intentar reparar el motor no funcionó y se enfadó tanto que empezó a darle cabezazos al coche. Eso es estúpido, ¿no? Pero la gente lo hace porque se enfadan. Eso no ayuda, realmente no es útil, no ayuda en absoluto. Esos son los beneficios de practicar paciencia, porque si arreglas tu coche o tu bici o lo que sea y no funciona, no va bien, bueno, pues no va bien, ya está. Si te enfadas, simplemente lo empeoras. Pero si te distancias del problema y piensas un poco, entonces puedes volver y a veces eres capaz de resolverlo. Así es como tratamos o lidiamos con esos problemas. Por ejemplo, cuando tienes una enfermedad, ¿no? Ya no estás en control, pero si la paciencia está ahí y la aceptación está ahí, no hay irritación que añadir a la enfermedad, ¿no? Ya no te preguntas el por qué yo, por qué a mí, por qué me está pasando esto. Si piensas en ello, por ejemplo, piensa en, por ejemplo, bien, yo estoy sufriendo ahora, pero piensa en los demás, toda la gente que está sufriendo muchísimo más que yo, de forma increíble en tantos otros países. Pensamos que estamos sufriendo, pero hay tantísimo más sufrimiento del que estamos experimentando por ahí fuera. Eso es como intentar ampliar un poco nuestra perspectiva, ¿no? Lo nuestro es una menudencia, lo que estamos experimentando. Ese yo se rompe un poco, ¿no? Esa fuerte sensación de, oh, yo, ¿cómo puede ser que yo esté enfermo, ¿no? ¿Cómo me puede estar pasando a mí? Cuando amplías tu perspectiva, eh, se relaja un poco ese yo, ¿no? Claro, hay que saber, hay que reconocer que todos tenemos problemas. Hasta puedes conocer en la calle a alguien que es tremendamente simpático, sonriente, pero en cuanto hablas con él 15 o 10 minutos, te vas a dar cuenta de que también tiene problemas, ¿no? Tenemos que aceptar los problemas para evitar esa irritación. Eso es un punto muy importante. Y además, en la práctica del budismo, puedes decir, bien, esto es sufrimiento y el sufrimiento está causado por karma y aflicciones y están madurando sus efectos y ya está. Así es más fácil la aceptación y además generar el aspecto positivo que dices, bien, pues está madurando karma negativo, ya lo estoy agotando con esta experiencia. Significa que el karma negativo está manifestándose en forma de una enfermedad, pues mejor esto y no un renacimiento inferior. Otro aspecto a considerar es que podríamos hacer la práctica de Tonglen, observando la cantidad de sufrimiento que hay en el mundo, reconociendo que es muchísimo mayor que el nuestro, pensar que yo, a través de mi sufrimiento, pueda eliminar el sufrimiento de todos los demás. Y eso, si se consigue hacer bien, es algo realmente muy, muy positivo, muy constructivo. ¿Eh? Aun cuando no te mejore físicamente, mentalmente vas a conseguir una mejora enorme, ¿no? Esa es la práctica de algunos tibetanos que estuvieron durante décadas siendo torturados en las cárceles chinas. Cualquier persona occidental se hubiera roto mentalmente, pero si los vieras cuando salieron de esas torturas con electroshocks y con
un montón de barbaridades. Estaban rotos físicamente, pero mentalmente estaban bien, porque su mente era muy fuerte, porque nunca han tenido esta pena por sí mismos, esta pregunta de ¿por qué me está pasando esto a mí? No, su santidad ha preguntado a los científicos, ¿por qué ha pasado esto en los prisioneros tibetanos que han pasado por estas situaciones tan difíciles? Los, los, las razones son dos. Perdón, aquí fueron los científicos los que preguntaron al Dalai Lama y lo que él respondió es que la aceptación, por un lado, de la situación y por otro lado, la práctica del Tonglen, la práctica de tomar el sufrimiento de los demás y devolverles tu felicidad. Si eres capaz de hacer eso, tu mente es muy, muy, muy fuerte para no perturbarse cualquiera que sea la cosa que te pase. Eso es si puedes generar esa mente, la depresión y todas estas cosas no surgen nunca. Te vuelves una persona mentalmente muy, muy, muy fuerte. Primero la aceptación de la situación y luego conseguir esa paz mental libre de irritación que nos proporciona la práctica de la paciencia. Esta es el segundo tipo, la práctica de la paciencia ante el sufrimiento. Y el tercer tipo es la paciencia en relación a la práctica del Dharma, es decir, practicar paciencia ante las dificultades que encontramos a la práctica del Dharma. Estamos aquí sentados, hay que escuchar, contemplar, meditar. A veces la gente a veces se enfada meditando en la paciencia una y otra vez, ¿no? Se irritan. Ahí también tenemos que practicar paciencia. Practicar paciencia para mantener nuestra mente en calma durante la práctica del Dharma, porque nuestra mente no va a cambiar de un día para otro. Necesitamos constancia. Y podemos practicar paciencia un poco, luego nos deprimimos, luego salimos de ahí, luego volvemos otra vez. Necesitamos entender que tenemos que esforzarnos hasta que eliminemos las aflicciones. Y la práctica de la paciencia debe estar dirigida en esa dirección, para no desanimarnos, para no molestarnos, no irritarnos, oh, esto no, esto es más de lo que yo puedo hacer, no puedo. No, no, no. Eso es un tipo de pereza, hablaremos de ella. ¿Mm? Practicar la paciencia en relación al Dharma, por ejemplo, si te resulta difícil estudiar el Dharma, eso es estupendo. ¿Por qué? Porque si en el, en el Sutra del Cortador del Diamante, dice, hay Buda, Buda dice, es un, Buda dice que puede generar una cierta dificultad mental cuando lo leas, pero eso es genial porque significa que está funcionando, porque cuando generas virtud, eso también puede activar cierto karma negativo que se extingue. Eso sucede con los retiros a veces, ¿no? Encuentras obstáculos mentales y físicos cuando practicas Dharma de forma intensiva en un retiro. Eso es un signo de que está madurando cierto karma negativo, pero de una forma mucho, mucho menos fuerte. eh, mm, Hay muchas historias al respecto, ¿no? Cuando alguien que establece claro, por ejemplo, alguien a partir de establecer una conexión con un gran maestro, eso es una virtud enorme. Hay karma negativo que se activa, que madura con eso, pero de una forma mucho menos agresiva. En vez de lanzarlos a un renacimiento inferior, por ejemplo, madura en forma de un mal sueño o cosas así. El retiro de Vajrasattva, si habéis hecho algunos, ¿no? O ñuñes, o hay gente que haciendo ñuñes se enferma mucho. Eso está muy bien, buenas noticias. Eso es un signo de la purificación que estás consiguiendo con ese retiro. Es un poco reconocer los beneficios de las dificultades en la práctica del Dharma. Khyentse Rinpoche Lobsang Tsering, él
leía los textos con una varita de incienso porque no había ni luz eléctrica, los textos. Y aun cuando estaba en la prisión, seguía dando transmisiones orales a otros presos. Es decir, pasó por unas dificultades inmensas durante la práctica del Dharma. Hay muchas historias realmente increíbles, ¿no? Eh, si piensas en estos seres increíbles, ¿no? Cuando tienes alguna pequeña dificultad en la práctica y te desanimas, dices, oh, esto es demasiado difícil para mí. Son ejemplos realmente inspiradores de la práctica de la paciencia en la práctica en el ejercicio del Dharma, ¿no? Muy bien, vamos a, vamos a descansar durante 5 minutos. Vamos a darle un descanso al cerebro durante 5 minutos. Volvemos a las 6:15. Yeah, yeah, yeah. See you 5 minutes.
All right. Back, everybody back, I can see. Yeah. 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 Okay. So where are we? Practicing patience. Yeah, Muy where bien, are ¿por we? dónde íbamos? Practicando la paciencia. Sí, cada vez que veo la estatua de Oselín, aquí en la imagen, me trae buenos recuerdos de las veces que en el retiro estaba dando vueltas a la estatua. Cuando hay buen tiempo puedes ver muy lejos desde ahí arriba. Bien. Ya hemos hablado de la naturaleza o la entidad, de los 3 tipos de paciencia. Practicar paciencia hacia los seres que nos causan daño, paciencia hacia el sufrimiento y paciencia hacia las dificultades que tenemos en la práctica del Dharma. Siempre encontramos problemas cuando practicamos Dharma, cuando tenemos proyectos de Dharma en marcha y las cosas no salen como esperamos. En el Lamrim Chenmo también se habla de estos puntos que ahora acabo de resumir. Esta obra del Amazon Kappa también habla de cómo generar la paciencia. Pasamos al siguiente punto. ¿Cómo se hace? Pues contemplando los beneficios de tenerla y las dificultades que nos generaría no tenerla. Cada vez que no tienes paciencia, tu mente se irrita, pierde la calma, tomas malas decisiones, haces cosas que no quieres hacer, luego te arrepientes de lo que has hecho o lo que has dicho. La ira no tiene realmente ningún beneficio, pero cuando practicas paciencia con una mente más en calma, más en control, puedes tomar decisiones más informadas, más calmadas. Comparas los beneficios de la paciencia frente a los problemas que genera la ira, el enfado. Y si haces eso en meditación durante un tiempo, la mente empieza a cambiar, a moverse. Porque cuando la ira surge, creemos que esa es la correcta actitud que debemos seguir, ¿no? Nos da la seguridad, la confianza. Una persona muy pequeñita se puede sentir muy fuerte cuando está muy enfadada, ¿no? Y llegar a pensar de que pueden hacer algo mucho más de lo que realmente pueden hacer, ¿no? Eso es una visión distorsionada de la realidad. Pero con una mente guiada por la paciencia, estás en control de cualquier situación que estés enfrentando. Y por tanto, puedes dirigir mejor o controlar mejor esa situación o todo lo que vayas a hacer para solucionarla. Estas son ventajas de la paciencia frente a las desventajas de la ira o del enfado. Otro aspecto que también se indica en el texto: con la paciencia ganas amigos. Si eres una persona muy rígida, muy seria, vas a, vas a perder muchas relaciones, muchos amigos, ¿no? Sí, si alguien te dice, oye, vamos a tomarnos algo, pero sabes que esta persona es súper rígida, pues le vas a decir que no, ¿no? Si practicas paciencia, la mente, vas a tener muchos más amigos, muchas mejores relaciones. Cuando la ira surge, la ira destruye el potencial positivo que hemos generado con las acciones virtuosas. El potencial positivo, el karma positivo es muy difícil de acumular, pero es muy fácil de destruir con la ira. Por eso, cuando tratas de acumular virtud, eso lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero cuando te enfadas, ¡plam!, desaparece. Eso es desde el punto de vista de la práctica espiritual.
La raíz de la virtud puede destruirse. A ver, no tanto la raíz de la virtud, sino el potencial para que esa virtud creada genere resultados positivos, eso se destruye. El Larren Chemo explica en detalle lo que se destruye con la ira. Lo que se destruye son las improntas kármicas o las semillas. Eso, bueno, es un motivo de debate también, pero básicamente lo que se destruye es el potencial para que ese resultado se produzca. Si practicas moralidad para tener un perfecto renacimiento humano, practicas durante años o décadas, eso se considera, se deviene en una causa para un precioso renacimiento humano en una vida futura. Pero luego te enfadas contra un bodhisattva o contra un ser sagrado durante un segundo. Pues ya está, todo desaparece, 20 o 30 años de práctica. El resultado, el potencial kármico para que eso genere un resultado positivo, desaparece. O tus realizaciones espirituales, tus logros espirituales pueden resultar que no progresen. Si te enfadas, tal vez las siguientes realizaciones espirituales se alejan de ti, ya no pasarán en esta vida, pasan en la siguiente. Eso también tiene que ver con la destrucción del potencial positivo. Lo mismo cuando aplicamos los 4 antídotos en la práctica de purificación, la raíz nunca puede destruirse, la raíz del karma negativo, pero el potencial para que ese karma negativo traiga resultados sí se purifica. Es un poco similar aquí el cómo funciona. Estas son explicaciones un poco generales sobre qué puede destruirse o qué queda con la ira, pero la raíz, la semilla de la virtud no puede destruirse nunca. Eso es muy interesante. Esto es muy interesante. El potencial para que eso dé frutos sí se destruye con la ira, pero la impronta kármica misma, la raíz de la virtud, siempre permanece. Eso no puede destruirse. Mientras que con el karma negativo podemos destruir en el caso del karma negativo, con la práctica de la purificación podemos destruir igualmente el potencial para un resultado negativo, pero esas semillas kármicas solo se destruyen a través de una percepción directa de la vacuidad. Esto es algo muy positivo porque aun cuando surja la ira, destruimos el potencial para que esas semillas den resultado, pero no acabamos con las semillas. Eso es imposible de destruir en nuestra mente, nunca. Pero en el caso del karma negativo, aunque podemos eliminar su potencial para tener resultados del mismo tipo, negativo, con la purificación, con la percepción directa de la vacuidad, también eliminamos las semillas. Esto prueba que la liberación es posible y explica también el increíble potencial que tenemos, dado que todas las negatividades que tenemos en la mente pueden ser eliminadas completamente, absolutamente, a través de la realización de la vacuidad. Pero las improntas kármicas positivas, la semilla, no pueden eliminarse. Y esto prueba que podemos avanzar, ¿no? Subir hacia arriba, por así decir, conseguir la liberación. Si piensas en la vacuidad, hablaremos de ello mañana. Cuando reflexionas sobre la vacuidad, te das cuenta de que la liberación es posible, porque las aflicciones y las improntas kármicas negativas generadas por las aflicciones pueden eliminarse completamente. No hay ninguna, como se dice en el Bodhisattva Charyavatara, no hay ninguna acción negativa igual a la ira, no hay ninguna acción positiva igual tan meritoria como la paciencia. Esto resume los beneficios de la paciencia versus las dificultades de la ira o del enfado.
Si contemplas estos puntos, generas la práctica de la paciencia. Contemplas los beneficios de la paciencia frente a los problemas que generan aflicciones como el enfado, fundamentalmente. Además, en el Lamrim Chemo, del Amazon Kappa, se hablan de 4 cualidades particulares de la paciencia. Practicar paciencia en relación a hemos hablado de tres clases, ¿no? Practicar paciencia hacia gente que nos daña, hacia el sufrimiento y hacia las dificultades del Dharma. Pero en relación a la práctica de la paciencia en el sufrimiento, la Amazon Kappa habla de 5 beneficios específicos particulares cuando practicamos este tipo de paciencia. El primero es, conoces el sufrimiento. Eso es cierto, ¿verdad? Si nunca conociéramos el sufrimiento, nunca nos dirigiríamos en la dirección correcta para eliminarlo. Si nos comprendiéramos, la primera de las 4 nobles verdades es el sufrimiento, conocer el sufrimiento, especialmente el sufrimiento compuesto que todo lo permea. Ese es el primero de los 5 beneficios particulares que tiene practicar la paciencia en el sufrimiento, según la Amazon Kappa. Buda mismo, cuando despertó, vio este aspecto de sufrimiento y lo comprendió y lo enseñó en su primera de las 4 nobles verdades. Luego está el beneficio de la purificación. ¿Por qué? Porque a través de la maduración del karma negativo las cosas se purifican, los efectos se agotan, se purifican en este sentido. Esto es otro de los beneficios. Cuando en ese sentido es fenomenal experimentar sufrimiento. Porque puedes decir, bueno, estoy eliminando karma negativo. Maybe 15 years or something. He was in Geshe Lama Kunchok. Yeah. Geshe Lama Konchok, eres uno de los grandísimos lamas recientes. Pasó muchos años en retiro. Durante 9 años vivió en un árbol sin comer ni beber. Cuando estaba en Singapur, ya tenía cáncer de estómago, ya no podía comer nada normal, solo podía tomar líquidos. Para una persona normal esto es una situación muy difícil, pero cuando me encontré con él, varias veces fuimos a cenar o a almorzar juntos y hablábamos de muchas cosas del monasterio y bromeábamos y tal. Y le dije, yo le decía, tienes que ser como un Geshe Kadampa, ¿no? Porque tienes este aspecto de Lojong, de entrenamiento mental que hacía que siempre estuviera contento, ¿no? A pesar de esta enfermedad tan enorme. Él no tenía ningún tipo de dificultad mental en esa situación. Yo pensaba, él es un Geshe Kadampa, ¿no? Cuando murió nos dimos cuenta de lo maravilloso que era y las realizaciones espirituales que tenía, porque cuando él murió, después de todos estos años en retiro, dejó estas reliquias. En la cremación quedaron varias partes de sus costillas, el corazón no se quemó, en la lengua que no ardió apareció una imagen de Tara, el corazón no ardió. Hay muchos signos de sus realizaciones espirituales. Cuando cuando abrieron
bueno, el horno de cremación o este recipiente, en las cenizas vieron 2 huellas de bebé que apuntaban en una cierta dirección. También había perlas, como sus reliquias, en las cenizas de su cuerpo, que los científicos no han podido explicar el origen. Esto en el budismo se considera que es una muestra de sus realizaciones espirituales que se hacen para generar también, para inspirar a los estudiantes. Entonces, el tercero de los beneficios, dado que el segundo, el sufrimiento nos ayuda a purificar karma negativo, el tercer beneficio es que no lo experimentamos en el futuro. Si practicas ahora, además, si ahora practicas paciencia, es ahora cuando tienes herramientas mentales para ponerla en práctica. En el futuro no sabemos las circunstancias en las que vamos a estar y si vamos a tener un ambiente tan favorable para practicar paciencia. Es ahora cuando lo tenemos que hacer. Luego, el beneficio cuarto es que establece las causas de la felicidad, porque si no hay sufrimiento, pues llegará la felicidad. La ausencia de sufrimiento significa un estado feliz. Y el quinto beneficio es que el sufrimiento acaba con la arrogancia. ¿eh? Si estás sufriendo, es difícil salir a la calle pensando, oh, mírame, soy el número 1, ¿no? Cuando las cosas no van bien, normalmente no generamos orgullo o arrogancia en ese sentido, ¿no? Eso es un beneficio de practicar paciencia durante el sufrimiento. Espero que nos molestéis o nos irritéis si hablo mucho de la paciencia. Practicar paciencia conmigo también. Muy bien, el siguiente, el esfuerzo o el esfuerzo entusiasta, la diversión, pero dentro del esfuerzo. A ver, el Dharma puede ser algo muy disfrutable. Dice, bueno, que uy, voy a contaros algo, bueno, no, es igual. A ver, no, olvídalo. Bien, todos queremos divertirnos. Eso es cierto. Y el esfuerzo entusiasta es disfrutar de la virtud. Todos queremos disfrutar, pues si las cosas son divertidas, ya no hay dificultades, ¿no? Puedes pasarte, solo puedes pasarte toda la noche de fiesta y si te lo pasas bien no hay esfuerzo. No supone un esfuerzo estar toda la noche despierto, ¿no? Em, Yo hacía eso cuando era más joven y no me suponía ningún esfuerzo. Es decir, si disfrutamos por ejemplo, de las conversaciones, de las contemplaciones, de la meditación, no hay esfuerzo y además querremos hacerlo una y otra vez. Haremos que las cosas vayan en la dirección adecuada. Hay que intentar disfrutar. Aquí se traduce como esfuerzo entusiasta o esfuerzo alegre. La definición sería el esfuerzo en este contexto de los paramitas y también en el texto de los terrenos de los bodhisattvas se explica que el esfuerzo es una mente que encuentra, que se deleita en la acumulación de la virtud. Una mente que se deleita en la acumulación de la virtud. El esfuerzo no significa que somos unos workahólicos, si se puede traducir así, ¿no? Trabajando todo el día o haciendo, en fin, sin parar todo el día ocupados. No tiene que ver con el esfuerzo habitual, ¿no? Hablamos de esfuerzo como uno de los, hay 51 factores mentales, pues uno de los 11 factores mentales positivos es el esfuerzo, pero este tipo de esfuerzo, el esfuerzo que es este factor mental que se deleita, que se regocija, que disfruta de la acumulación de virtud. Es decir, hacer cosas positivas, acumular virtud
y pasárselo bien haciéndolo. Esto es el significado de esfuerzo en este contexto. Generar esfuerzo, un esfuerzo lleno de disfrute y de alegría, trabajando para los demás. A este esfuerzo nos referimos. Bien, esto sería la naturaleza, la definición. Disfrutar haciendo, deleitarse, disfrutar acumulando virtud, haciendo cosas positivas. Y cuanto más haces, más disfrutas. Es una forma muy constructiva de seguir adelante. Bien, luego las subdivisiones, los tipos. El primero sería como una armadura, el esfuerzo como una armadura, como un protector, un caparazón, pensad en las armaduras del medievo o ahora un chaleco antibalas, ¿no? Es un esfuerzo que nos protege, eso es. Ese tipo de armadura o de protección es un aspecto de este esfuerzo que dice, cualquier cosa que pase, voy a trabajar por los seres. Los bodhisattvas rezan para renacer en un infierno para ser capaces de allí generar alguna mente positiva, virtuosa, en algún ser que esté en el infierno, ¿no? Cuando yo mismo veo los perros en la calle, a lo mejor, ¿no? En India, sobre todo, y decía, ¿cuál es el beneficio de todos estos seres que están aquí sufriendo? Pero no, esa no es una actitud positiva, ¿no? Hay muchas citas, Rinpoche ha dado muchas citas de sutras donde se explica cómo los bodhisattvas, para ayudar a una sola persona, a un solo ser, renacen en los infiernos. No importa cuántas dificultades tengan que enfrentar. Esto es un ejemplo del primer tipo de esfuerzo al que nos referimos. Parochana Lotsawa, uno de los traductores, uno de los traductores de la traducción Nimma, con una gran influencia en la tradición Dzogchen, en traer la tradición de la práctica de Dzogchen de India a Tíbet, con una personalidad muy inspiradora. Su biografía, que yo leí en el monasterio, era muy inspiradora porque las dificultades que tuvo que atravesar para preservar la doctrina del Dzogchen es extremadamente inspiradora, ¿no? Llegó a un lugar donde todo el mundo estaba en contra del Dharma, lo metieron en la cárcel, luego lo liberaron, luego se fue a otro sitio, lo atacaron de nuevo. Una actitud muy valiente, ¿no? Como una armadura que protege tu actitud, ¿no? Su santidad también tiene ese esfuerzo como una armadura con todas las amenazas de los chinos y su santidad dice, bueno, si me matan voy a continuar en la próxima vida. Eso es una actitud valiente, increíble, ¿no? Como un chaleco antibalas, como la protección de una armadura. El segundo tipo de esfuerzo es el esfuerzo hacia la virtud. Es decir, esto hace referencia a la propia definición de esfuerzo. Es el esfuerzo en practicar virtud. Y luego el esfuerzo a la hora de practicar por los seres sintientes, por los seres, para nunca abandonar la práctica, como su santidad, como la Mazopa Rinpoche, como tantos grandísimos lamas, ¿no? Nunca descansan. A diferentes niveles siempre están trabajando por los seres a muchos niveles distintos, ¿no? A nivel, ves todos los aspectos de todo su esfuerzo por beneficiar a los seres. Bien, pues eso, tenemos, resumiendo, tres tipos. El esfuerzo como una armadura, el esfuerzo en relación a la práctica de la virtud y el esfuerzo en relación al trabajo o a la práctica por los seres. Y esfuerzo que significa eso, la alegría, el disfrute, el deleite en hacer cosas virtuosas y acumular virtud. ¿Cómo generarlo en nuestra mente? Siguiendo el mismo procedimiento.
que hemos seguido antes. Pensamos en las ventajas del esfuerzo versus las dificultades que nos genera la pereza, los fallos de la pereza. Todo se consigue con esfuerzo. Aun cuando si eres una persona menos inteligente, pero con esfuerzo puedes aprender lo que sea. Y lo mío con vacuidad o con cosas que nos resultan difíciles en el Dharma, con el poder del esfuerzo puedes llegar a entenderlo todo. El esfuerzo es algo muy importante. Y cualquier proyecto que empieces, como dice Shantideva, sobre todo el proyecto de la iluminación, una vez que empiezas, nunca abandones, nunca lo dejes. Necesitas este esfuerzo para continuar. Si continúas, hay progresos. Hay gente que se desanima. He encontrado mucha gente en el budismo, ¿no?, que se desanima porque empiezas con un montón de entusiasmo e interés en el budismo, en la mente, en la iluminación, en lo que sea, pero luego te enfadas otra vez y vuelves a los antiguos hábitos y te desanimas y abandonas. No, necesitamos el esfuerzo y reconocer que las cosas van a ser difíciles. A veces es la naturaleza del samsara. Necesitamos saberlo y aceptar que las cosas van a ponerse difíciles en algún momento. Y entonces, entendiendo esto, el esfuerzo que aplicamos puede ser fuerte y nos puede permitir ir más allá, ¿no? También nos ayuda a recordar que nada está ahí siempre, no hay nada permanente, todo acaba desintegrándose. Pasamos por un momento difícil en nuestra vida, pero no debemos abandonar pensando que eso va a pasar también, todo es un ciclo. No hay nada que esté ahí para siempre. Podemos, si estamos pasando por un periodo difícil, tenemos que ser conscientes de que las cosas pasan, de que ese estado por el que estemos atravesando, bueno o malo, también va a pasar. Eso nos puede dar perspectiva y nos puede ayudar a mantener el esfuerzo en la práctica. Hemos atravesado por tantos problemas en estados previos de existencia que, porque no hemos tenido mucho esfuerzo, pues no hemos conseguido gran cosa. Ahora es el momento de transformar, de cambiar. Hay más cosas interesantes que decir sobre el esfuerzo y sobre la pereza y los tipos de pereza y cómo aplicar antídotos a la pereza, pero eso lo haremos ya mañana, porque creo que hay algunas preguntas. Yeah. Bien, vamos ahora a formular algunas preguntas que han quedado pendientes de esta mañana. Tenemos 2 o 3. La primera que recojo aquí es: ¿la motivación y la sabiduría son la frontera que separa la virtud de la no virtud? ¿Cómo estar seguro de estar siempre en armonía con el camino? Be sure means Para estar seguros de que estás en el camino, tienes que estudiar y necesitas generar la sabiduría de la escucha o el estudio, de la contemplación y la meditación. Primero necesitas el conocimiento de qué es lo virtuoso y qué es lo no virtuoso. Estudiamos Mente y factores mentales, por ejemplo, es un texto que estudiamos. Lorrig, por ejemplo, es un texto como el texto que íbamos a estudiar hace 2 o 3 días en el curso que organizaba Nagarjuna Madrid, un curso sobre Lorrig. Son textos básicos que son muy importantes. Cuando hablamos de mente y factores mentales, habla de diferentes tipos de mente que son los que causan sufrimiento y qué tipos de mente causan felicidad. Necesitas estudiar eso. Estudias
Eso, luego piensas en eso en tu vida diaria, reflexionas, lo cuestionas, ¿es esto cierto o no? Buda ya dijo muy claro, no aceptas nada de lo que yo diga, somételo a contraste, a prueba, examínalo con tu inteligencia para saber si es cierto o no. Es decir, recogemos información, como estamos haciendo hoy, por ejemplo, y luego lo contemplamos. ¿Es esto cierto o no? ¿Tiene sentido o no? Ese es el primer paso, es conseguir el conocimiento que proviene del estudio y de la escucha para comprender básicamente lo virtuoso y lo no virtuoso. Esta es la sabiduría o el conocimiento que proviene de escuchar y de estudiar las enseñanzas. Luego, tenemos aquí un gatito que está dando vueltas y bueno, luego el siguiente nivel. Tenemos que entender, como hemos dicho, primero a través de la escucha y el estudio. Y luego lo sometemos a nuestro análisis para ver si esto es cierto o no. ¿Eh? ¿Realmente la ira produce sufrimiento o no? Tengo que comprobarlo en mi propia experiencia. No, no, no te creas nada de lo que te digan. Somételo a prueba. A partir de aquí, esto es la sabiduría de la contemplación. Por- una vez has reflexionado sobre lo que has estudiado, ¿no? Por ejemplo, luego llegas a una determinada conclusión. Por ejemplo, de las acciones virtuosas se genera felicidad. Esto es algo que a través de la contemplación consigues estas convicciones y de ahí llegas a una conclusión, ¿no? Una conclusión, por ejemplo, que dice, sí, es cierto, la ira nos perturba, ¿no? Y entonces te enfocas en esa convicción con la meditación y ese es el conocimiento más profundo. Es un estado gradual en el que profundizamos en nuestro conocimiento. El conocimiento inicial a partir del estudio y la escucha, el conocimiento generado a partir de la reflexión y el análisis y el conocimiento a partir de la meditación profunda. Y básicamente el primer conocimiento que tenemos que aclarar es lo que hay que abandonar y lo que hay que practicar a partir del estudio de los textos de los grandes maestros y de nuestra propia experiencia y análisis a la hora de corroborar o no la validez de esos textos. Con eso podemos saber si estamos dentro del camino o no. La siguiente pregunta, ¿cómo se puede ayudar a los seres habiendo desarrollado el cuerpo de Buda mediante la práctica de las 5 primeras perfecciones sin haber conseguido la mente de Buda, ya que no se ha conseguido la omnisciencia por la realización de la vacuidad? Am, Vale. Yeah. Yeah. So I would give a debate answer and I would say the question is not established. claro. Si estuviéramos en un formato de debate, yo diría, la pregunta no está establecida. Es decir, no es posible. No se puede conseguir el cuerpo de Buda, el cuerpo de forma de un Buda, sin el cuerpo mental de un Buda, porque se consiguen a la vez. Sin la mente iluminada no hay cuerpo iluminado. Aunque practicas las 5 primeras perfecciones, el método, si no practicas la perfección de la sabiduría, nunca vas a llegar a ser un Buda. Nunca vas a conseguir los cuerpos de forma de un Buda. Y lo mismo, si solo practicas sabiduría, nunca vas a iluminarte porque necesitas esas dos alas, ¿de acuerdo? Como las 2 alas de un pájaro para volar, necesitas ambos. La práctica del método y de la sabiduría combinada son las que crean las causas y las condiciones para la iluminación, para el cuerpo de forma de un Buda y el cuerpo y la mente iluminada de un Buda. Practicas las 5 perfecciones, meditas en la vacuidad, practicas las 5 perfecciones y así lo vas alternando y así vas avanzando hacia la iluminación. Porque no es posible tener un cuerpo
iluminado sin una mente iluminada y al revés. Ambos se crean simultáneamente a partir de causas y condiciones. Ok. ¿Qué pasa con la paciencia en la violencia de género o en los centros de Dharma? ¿Cuándo es paciencia y cuándo es abuso? Oh yeah, of course. Yeah, yeah, yeah. Oh. Hmm. Yeah, so with gender violence or forms of abuse. Con la violencia de género, con cualquier tipo de abuso, en ambos casos necesitamos hacer cosas. Claro, el tema con la paciencia no significa que te quedas durmiendo o te quedas en un estado durmiente, sino que lo haces sin irritación, porque la irritación no es buena para solucionar el problema. Tu mente pierde claridad y tomas decisiones equivocadas, con lo cual no puedes solucionar el problema. En esos casos necesitas actuar. En los centros de Dharma hay políticas de protección contra el abuso, por ejemplo, y la FPMT está bastante bien desarrollada en ese sentido. Y es cierto para cualquier caso de abuso, de injusticia en la sociedad, ¿no? Se trata de actuar, de resolver el problema, pero sin ira, sin irritación, porque esos son componentes que no ayudan a la solución del problema. Si haces una protesta contra la violencia de género, por ejemplo, o la violencia contra lo que sea, haz una protesta pacífica. Eso además genera mucho respeto por parte de la comunidad, ¿no? Pero si la protesta se hace violenta, porque a veces hemos visto, ¿no?, protestas de ese tipo contra lo que sea, eso genera además muy poca simpatía. Puedes ver como la gente que actúa con agresión, con violencia, no hay respeto hacia ellos, no es un acercamiento adecuado. Pero si lo haces de forma clara y contundente y llevas tu mensaje en la protesta, pero de forma pacífica, la gente es más proclive a escucharte y por lo tanto a solucionar el problema. Hay que actuar, hay que protestar, pero de forma pacífica. Y así la gente te escucha. Si lo haces de forma muy violenta, nadie te va a escuchar, ¿no? En ese sentido, la práctica de la paciencia es mucho más beneficiosa. Y además, aun cuando no puedas solucionar el problema, lo que dice Shantideva, tienes que practicar la paciencia. Por lo menos en el momento presente. Si en este momento no puedes resolver el problema, tal vez en un futuro sí, tampoco tiene sentido perder la paciencia, porque eso no va a añadir nada positivo. Eso es lo que nos dice Shantideva, ¿no? Si no tienes solución, no te preocupes. Y si tienes solución, soluciónalo, pero no te preocupes. Hay que actuar y hacer todo lo que puedas para resolverlo, pero hacerlo pensando de una forma constructiva, que tiene que estar basada en la paciencia, en la claridad mental que dice, tengo que hacer este paso y este paso y este paso para solucionarlo. Hazlo, ¿no? Lleva a cabo la acción. Eso es la paciencia en acción, ¿no? Es sí, podría ser el título de una película. Okay, perfect. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí, dice, bueno, pues muy bien, es la hora de cenar para nosotros, no para España. Así es que lo podemos dejar aquí y recitamos las oraciones de dedicación. Ujú. Yeah, so we do dedication and then also try to dedicate. Now it's on the wrong channel, right? It's the end of the day. Yeah, now it goes.
Yeah. Okay. Yeah. So there's the dedications we do. So then try to think about when you dedicate. Vamos a, si podéis, cada uno podéis leer las oraciones y recordar que vamos a dedicar en general por 3 propósitos. La difusión de las enseñanzas, la larga vida de todos los maestros y para nuestra propia iluminación, la nuestra y la de todos los seres. Estos serían los 3 objetivos básicos de la dedicación y que se recogen aquí en las oraciones. Recuerda también los 3 sellos. Quien dedica, la dedicación misma y el objeto de la dedicación, la virtud que se dedica, están vacíos de existencia inherente, dependen unos de otros y eso es lo que posibilita su existencia. Bien, vamos a empezar con la primera oración, la de difusión de las enseñanzas. Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres, y en particular para que las enseñanzas esenciales del venerable Lobsang Drakpa resplandezcan siempre. En la tierra rodeada de montañas nevadas eres la fuente de todo bien y felicidad, todopoderoso Chen Resistencia Gyatso. Te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Posees la ética del sabio y sostienes la doctrina del victorioso Manjusri. Protegiéndola y extendiéndola, actúas soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las 3 joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos. Te ruego que tengas una larga vida. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Que la suprema joya de la visión de la vacuidad que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Mientras perdure el espacio y queden seres, y hasta entonces que yo también permanezca para eliminar el sufrimiento del mundo. Seguimos. ¿Esta es la última? Bueno, en todas mis vidas que nunca me separe de perfectos gurús, que disfrute del magnífico Dharma al completar las cualidades de las etapas y caminos, que pueda conseguir rápidamente el estado de Vajradhara. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Yeah. Thank you so much. Yeah. Okay, see you tomorrow. Sweet dreams. Yeah. Don't die. Please promise don't. Yeah. Por favor, que no muera nadie de aquí a mañana, que eso siempre puede pasar. Hala. Muchísimas gracias. Hasta mañana.